Esta información que os voy a compartir ahora no es nueva, es recordada desde hace bastantes años, desde antes de que nosotros naciéramos en la materia, de lo que todos hemos hecho antes de nacer. Tan solo intenta ordenar la información que muchos de nosotros tenemos en nuestro interior. En el universo todos tenemos una parte de verdad, y esa verdad es importante que la cumplimentemos con la verdad que cada uno de nosotros tiene. Vamos a tratar de entender el hilo que hemos ido siguiendo desde el origen del universo hasta el día de hoy. Este signo que vemos aquí se relaciona con la profesión que tenía la persona que nos proporciona esta información antes de venir a la materia, a la tercera dimensión. Todos nosotros en algún momento hemos trabajado en niveles etéricos, en niveles sutiles de energía, incluso en niveles donde no existe la energía, porque todo es frecuencia. Y en esos niveles nosotros podemos recolectar toda la información del universo, todo lo que sucede segundo a segundo. Los seres que se dedican a recolectar esa energía eran llamados vulgarmente, o mejor dicho, humanamente, los bibliotecarios del universo. Son seres que no tienen alma y que ven la información de forma neutral. Entonces, esta información que vamos a tratar ahora la vamos a ver neutralmente. Desde hace miles, millones y millones de años hemos vivido en la dualidad. Y como hemos vivido y estamos experimentando la dualidad, es complicado ver la unidad en la realidad. Pero vamos a ver todo neutral, sacarnos los prejuicios y los preconceptos que tenemos culturalmente. Los bibliotecarios, neutralmente, lo que hacían era reunir esa información universal y guardarla en el centro del universo. Pero a algunos de esos bibliotecarios se les ocurrió coger información y soltarla a algún grupo de almas que pasaba por ahí flotando. Debido a esto, esos bibliotecarios, llamados por las almas o por la curiosidad, empezaron a seguir a esas almas, a viajar con las almas, siguiéndolas para ver lo que estaban haciendo. Esto hizo que se enamoraran del mundo físico y que decidieran nacer. ¿Y qué están tratando de hacer esos bibliotecarios que nacieron? Están tratando de recordar a las almas el propósito de por qué están en la Tierra o en cualquier otro planeta, pero no individualmente, porque lo importante es saber el propósito general por el cual las almas o grupos álmicos venimos a un planeta. Pero también esos bibliotecarios tienen su propio propósito del por qué han venido aquí a la Tierra. Esta información nos va a dar las bases por las cuales existimos. Vamos a ver las bases, no la totalidad, porque sería larguísimo. Con esta información se pretende despertar la información que todos tenemos en nuestras células, por lo que no intenten razonar esta información, intenten sentirla. Si hay algo que no lo sienten, da igual, porque será información que no les corresponde. Lo importante es que entendamos que la conciencia no está solo en el cerebro, sino que está en todas las células de nuestro cuerpo. Este símbolo, que es el ojo que todo lo ve, es un signo muy antiguo. Este símbolo, la cultura lo ha tomado siempre como el símbolo de la verdad, porque nos permite reconocer lo que existe. Este símbolo es muy importante, es por el cual nos estamos conectando hoy en día. La especie humana empieza a reconocer los símbolos por creencias, por culturas, por sectas y más cosas. Pero cuando se empieza a dividir todas esas creencias, el humano las empieza a clasificar, y esto nos lleva a la creencia de que estamos separados, pero en realidad no estamos separados. Y este símbolo, el del ojo, tiene mucho que ver con nosotros, es muy importante. Por internet este símbolo es algo muy malo, representa a los Illuminatis, pero el ojo en la filosofía se llama la puerta del alma, por donde se expresa el alma. Los Illuminatis nacieron como una sociedad de libres pensadores, que estaban en contra de la religión católica. Estos libres pensadores fueron clasificados como los enciclopedistas, porque fueron los que recogieron información que no estaba en la Biblia para que se pudiera enseñar en las escuelas. Estos enciclopedistas crearon la enciclopedia por primera vez hacia el siglo XVIII. ¿Qué hicieron? Pues les dijeron a los del Vaticano que ellos no eran los iluminados, que los que estaban iluminados eran los que tenían la enciclopedia. Entonces, a estos enciclopedistas en el norte de Italia se les empezó a llamar los Illuminatis. El Vaticano los condenó a muerte y los Illuminatis se ocultaron en el único lugar donde podían ocultarse, que no era católico, y fue la masonería. Ocultaron toda esa información en la masonería. Los masones eran una filosofía mucho antes que los Illuminatis y que en realidad tenían que ver con el cristianismo,
pero guardaban las filosofías antiguas que reflejaban la verdad del ser, el libre pensamiento del ser. Entonces, todos los que no eran religiosos se convirtieron en cientificistas. A partir de ahí empezó la ciencia tal como la conocemos y la educación tal como la conocemos. Empezó el libre pensamiento y todo eso. Todo lo que fue surgiendo fue a través del ojo. Pero en la religión también estaba el ojo, porque el ojo también representaba a Dios. Los egipcios también lo tenían, que lo llamaban el ojo de Horus. Los nórdicos también, y antes otros. Pero, ¿por qué el ojo? Pues porque el ojo es el centro de todo, es el centro de la totalidad, de la realidad. Entonces, el ojo no tiene nada que ver con los Illuminatis. Los Illuminatis se lo sacaron a los masones se lo sacaron a los mesopotámicos a los celtas a los egipcios a los atlantes a los lemurianos, y así hasta los sirianos. Y los sirianos lo sacaron de una galaxia. ¿Por qué una galaxia? Porque el ojo en realidad representa la galaxia. Si vemos el centro de una galaxia, en realidad es un gran ojo. ¿Y por qué cuando sale una filosofía que permite conectarnos con nosotros mismos aparece el ojo? Porque el ojo es el punto de conexión máxima entre la divinidad y la materia. Eso implica que el centro de la galaxia, el punto donde están todos los mayores soles juntos, donde está la luz central, se proyecta toda la información. Y según a donde esa luz irradie, los nodos o los soles que están a su alrededor se iluminan en un gran ciclo constante. ¿Y por qué hoy estamos reconectándonos más con el centro de la galaxia? Por esto, porque nuestro Sol, por ejemplo, este puntito de aquí, gira alrededor de una galaxia y tarda miles y miles de años en dar una vuelta, mientras que la Tierra va moviendo alrededor del Sol. Pero en esos miles y miles de años va pasando por distintos periodos, que son los solsticios y los equinoccios galácticos. Estos solsticios y equinoccios galácticos duran alrededor de 5.500 años cada uno. Es decir, que durante 5.500 años nuestro Sol, no la Tierra, va a estar viviendo la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Cuando empieza el otoño todo empieza a decaer, a meterse para adentro, y cuando viene el invierno mucho más. Entonces pasamos por un periodo de decadencia, que es el otoño y el invierno, que es la retención, el meterse para adentro. Y últimamente nuestro sistema solar ha entrado en la primavera, y cuando empezó a entrar en la primavera, de repente empezó a haber brotes, empezó a florecer. Como empezó a florecer y a ver la luz, la humanidad también empezó a florecer y a ver la luz, y empezamos a pensar que aquí hay algo más. Entonces nos empezamos a conectar con el ojo, con el centro de la galaxia, con toda esa luz que nos empieza a invadir. Esa luz no es perceptible con los ojos, se percibe con el tercer ojo, la glándula pineal, que es la que marca la conciencia. Blanco o negro. Hemos sido mucho tiempo negro, pero ahora la balanza se empieza a inclinar hacia el blanco, porque nuestro Sol empieza a recibir mucha energía magnética desde el centro de la galaxia, que es la luz del Sol central. Entonces, el Sol cambia el centro magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra empieza a buscar un nuevo eje en la primavera y empieza a florecer, y todos los que estamos ahí empezamos a florecer también y a buscar un nuevo eje. Pero mientras que estamos buscando un nuevo eje, nos volvemos todos bipolares, esquizofrénicos, confusos. Esto es lo que está pasando hoy, que estamos muy alterados, porque nos pasan cosas y no sabemos por qué nos pasan, ni qué son, ni de dónde vienen. Tampoco ayuda a entrar en Internet y gente que estaba en el invierno nos dice, el ojo es malo, pero nada que ver con que es malo. El ojo es el centro de la galaxia, es el punto máximo de conexión. Los Illuminatis fueron los últimos que robaron el ojo para sus intereses. ¿Y entonces qué significa esto? Que estamos en un periodo de crecimiento. Por eso estamos hoy mucho más abiertos a escuchar todo, a percibir la información, tanto de uno mismo como del resto. Entonces, cuando anocheció y pasó el otoño, después empezaron a volver un montón de seres que desde hace 12.000 años no nacían aproximadamente, o que venían hacia este tiempo históricamente. Volvieron para terminar o seguir con una tarea que estaban haciendo aquí y que no pudieron terminar. Se ha vivido un periodo de decadencia y ahora estamos aquí para trabajar para el sistema, para el día a día, trabajar para el ser.
Por eso, a partir de los años 1910 y 1920, empezaron a nacer las primeras oleadas de almas que iban a transformar la sociedad. Antes ya se había trabajado bastante, pero ahora ese trabajo iba a ser frecuencialmente. Esto implicaba que todo lo que sucediera a partir de ese momento iba a cambiar. En los años 80 empieza a ser la gran oleada de la red. La red magnética empieza a plasmarse por el planeta otra vez, pero ya no se plasma físicamente solo, sino también etéricamente. Empieza el florecimiento y el polen, la luz del centro de la galaxia, empieza a volver a la Tierra y también a los planetas. ¿Y esto cómo nos influye a nosotros? Pues que empiezan a nacer las primeras generaciones que hoy llamamos índigo. Las generaciones índigos es una frecuencia que transforma todo lo que hay. No importa si es bueno o malo, lo que importa es que hay que transformarlo. Hay que transformar todo lo que hacían nuestros padres. ¿Y esto para qué? Para que empiece de nuevo la primavera y podamos vivir el verano. Y ahora la pregunta es, ¿y cuando empiece después el otoño, volveremos a hacer lo mismo? No vamos a hacer lo mismo, porque la intención es que volvamos a practicar, a trascender durante la primavera y el verano, para que no vuelva a pasar lo mismo en el otoño y en el invierno. Esta es la razón por la cual se está hablando de esto ahora. Estamos empezando a despertar y a conectarnos después de haber estado un montón de tiempo apagados. Ahora nos empezamos a encontrar con gente un poco loca a nuestro alrededor, con gente que piensa como nosotros, con gente que dice que escuchan voces. Pero la intención de esos bibliotecarios que vienen a otro sistema es tratar de colaborar en que el paso de la transición del invierno a primavera sea de la mejor manera posible.